Hoy vamos a ver qué papel juega la fe. Y este es un tópico muy importante que hay que también enlazarlo. Vamos a ver que la fe es imprescindible también para que ocurra un milagro. Así que vamos a ver en el día de hoy 4 de estos milagros donde la fe jugó un papel fundamental, decisivo. Los milagros los siguió haciendo Cristo cuando Él quiso, pero definitivamente la fe tuvo un lugar fundamental. Y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 9 un milagro que hizo el Señor que es muy conocido, aunque realmente otros evangelistas fueron más al detalle. Pero vamos a ver qué pasó ahí en Mateo capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice así: entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Quiere decir que está en Nazaret. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, plural, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos y Lucas pues explican más en detalle la historia. Y sabemos que cuando Jesús vio, cuando habla en plural a ellos, se trató de unos amigos que trajeron a aquel paralítico a los pies de Cristo. Él era paralítico, le era imposible llegar por sus propios medios. Y estos amigos de este hombre fueron los que trajeron a ese paralítico al Señor Jesús. La historia dice que había tanta gente alrededor de Cristo en una casa que no había forma de que ellos pasaran entre la gente con aquel paralítico a cuesta, pienso yo, o en su cama. Y lo que hicieron fue que por un orificio en el techo bajaron entre todos aquel paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Cuando el Señor ve esto, es cuando dice que se asombró de ver la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Ahora, hay una pregunta que inmediatamente viene a la mente. ¿La fe se puede ver? Cuando nos hacen una radiografía o un scan y ahí salen los pulmones, el corazón y la cuerva, alguien puede descubrir, vi la fe, mira, la fe de esta es chiquitica, es grande. Se ve alguna fotografía, alguien puede mostrarnos la foto de una fe. Nosotros en la cartera, que tenemos la foto de los nietos y de eso ahí tenemos alguna foto de nuestra fe y decir, mira, mi fe qué linda es grande. La fe es algo espiritual, ¿verdad? Que no se puede ver. Sin embargo, dice aquí que Jesús vio la fe de estos amigos. Así que parece que sí se puede ver. Jesús la vio la fe de ellos. Eso nos enseña, en primer lugar, que la fe verdadera es algo que se pueda ver y se ve con acciones. Ahora, en el caso de esta historia, ¿qué fue lo que ellos hicieron donde Jesús dijo que Él vio la fe de ellos? Bueno, está claro, ¿verdad? Ellos pensaron y estuvieron seguros de que el Señor podía sanarlo y por eso hicieron ese esfuerzo de llevarlo a los pies de Cristo. Si no pensaban o si no estaban seguros que lo iba a sanar, ¿por qué tomarse ese trabajo? De cargar con ese enfermo paralítico, caminar, vaya usted a saber cuánto tiempo, para llevarlo donde estaba allí, el trabajo de subirse en el techo, de bajarlo a los pies de Cristo. Quiere decir que hicieron una serie de esfuerzos, hicieron cosas físicas que evidenciaron que tenían, ¿qué cosa? Fe. Quiere decir que fue algo que el propio Señor Jesús fue demostrada con una acción. Muchas personas cuando hablan de fe, hablan de una fe solamente del alma. Y cuando decimos del alma, recuerden que el ser humano tiene 3 partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. En el alma está todo aquello que tiene que ver con las emociones, con lo intelectual. Y piensa que la fe está en ese campo. Es solamente algo intelectual de decir yo sé que tengo fe. O yo tengo fe. Palabras. O decir yo siento mi fe. Y la fe es algo que se siente. Y tengo mucha fe porque cada vez que el pastor predica lloro. Tengo mucha fe porque me dan vahíos y me caigo al piso. Y están hablando de cuestiones emotivas.
Cuestiones que están en la mente y en sentimientos pertenecen al alma. Pero lo cierto es, hermanos, que la fe verdadera no pertenece al alma, a las emociones del ser humano, pertenece a la parte espiritual del ser humano. Y esa parte del espíritu, que no se ven esas cosas porque el espíritu también es invisible, se demuestra con acciones específicas, acciones que demuestran esa fe. Y es lo que Dios vio en estas personas y es lo que Él quiere ver en su pueblo para hacer un milagro. ¿Me están siguiendo? Una fe verdadera que se demuestra con una acción. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y vamos a ir al texto, cuando el Señor ve la fe de ellos, bueno, en plural, y yo personalmente creo que eso incluye al paralítico, ¿está bien? O sea, están los amigos que lo bajaron, pero también está el paralítico, porque si el paralítico no tiene fe, iba a decir, no pasen el trabajo, ¿para qué voy a ver al hombre ese? No me lleven. Quiere decir que el paralítico definitivamente creyó y estaba convencido de que lo que estaban haciendo iba a resolver su problema, que de verdad iba a ser curado. Quiere decir que cuando el Señor vio la fe de ellos en plural, yo estoy convencido que eso incluye a los amigos, pero incluye también al paralítico. Ahora, qué interesante es que cuando el Señor hace el milagro, como le dice en el versículo 2, al fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, ¿cómo dijo? Tus pecados te son perdonados. Ahora, yo no estoy convencido de que los amigos llevaron ahí al paralítico para que sus pecados fueran perdonados. No sé si usted piensa qué pensará de esto, la Biblia no lo dice, estoy haciendo sugestiones. Yo creo que ellos llevaron al paralítico allí para que dejara de ser paralítico, ¿no? Sin embargo, el Señor en este momento dejó la parte física en un segundo plano y se ubicó, se decidió, enfocó en la parte espiritual. Vio fe y dijo, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si ustedes piensan, y yo lo creo, que el hecho de que el Señor Jesús empezara por esto le da prioridad al aspecto espiritual sobre la física. Yo lo creo así. ¿Y saben por qué? Porque la parte, un milagro físico es temporal. A la larga, todo al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. Quizás el Señor nos curó de un cáncer, pero después nos vamos a morir de una pulmonía o de viejo. Quiere decir que los milagros que tienen que ver con lo físico, que no digo que son importantes y que el Señor los hizo y que el Señor los puede seguir haciendo, claro que son importantes, pero ¿qué importancia tiene cuando es algo eterno? Porque la salvación es eterna. La salvación tiene que ver con el espíritu del ser humano, que es para siempre. Quiere decir que en prioridad el Señor vio la fe y habló o hizo primero el milagro que tuvo que ver con su salvación. Ahora bien, milagros físicos habían estado ocurriendo siempre. Personas cerca de Dios, que Dios les manifestaba su poder a través de ellos, es algo que venía ocurriendo desde el Antiguo Testamento. Busquen la historia, por ejemplo, de Eliseo, de Elías. Cuántos tremendos milagros estos hombres de Dios del Antiguo Testamento ya habían hecho. Tremendos milagros que incluían resurrección de muertos. Quiere decir que en el poder de Dios los milagros venían sucediendo. Ahora, ¿qué cosa es nuevo con Jesucristo? El perdonar pecados. Ya eso es otra historia. Ya eso es algo que solamente Dios puede hacer. Amén. Ni Elías, ni Eliseo, ni ninguno de los grandes profetas que hicieron tantos milagros podían decirle a alguien, te perdono los pecados. Porque perdonar pecados corresponde a Dios. ¿Pero qué hizo Jesucristo aquí? Perdonó los pecados. ¿Creen ustedes que fueron palabrerías de Cristo?
o que de verdad en ese momento, ese paralítico, todos sus pecados no fueron perdonados. Palabra de Cristo es palabra de Dios. Así que con autoridad, Él hizo primero lo que solamente Él podía hacer. Otros podrían en el nombre de Cristo hacer milagros, amén. Pero otros podrían perdonar pecados, no. Y Él empezó por lo que Él podía hacer. Tus pecados te son perdonados. Y lógicamente ahí estaban los religiosos allí, fariseos, que con mucha razón, desde el punto de vista religioso, dijeron, ¿quién es este? ¡Qué atrevido! Se cree que es Dios. Está aquí perdonando pecados, eso solamente Dios lo puede hacer. Y sabemos cómo el Señor dijo, para que vean que el Señor, que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, también voy a decirle a este paralítico, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Anduvo. Quiere decir que no solamente se quedó en la parte espiritual, fue también a la parte física, fue a la salud de aquel hombre e hizo un milagro que era imposible de que sucediera, que era un paralítico. Porque a lo mejor un catarro no hacía falta un milagro, nomás que tomarse un ungüento por ahí podía curarse. Pero ser paralítico, no hay manera, todavía no tiene cura. Quiere decir que fue un milagro, algo sobrenatural. El Señor hizo aquí dos cosas sobrenaturales que solamente Dios puede hacer. El poder de sanar una enfermedad de este tipo, pero el poder de sanar, de salvar a una persona, de perdonarle todos sus pecados. Hermanos, y esos son los milagros que nosotros como iglesia debiéramos estar acostumbrados a ver. Yo no estoy seguro cuántos de ustedes tienen esa experiencia, pero yo la tengo y lo comento a cada rato con mi esposa. Mirando la vida de muchos de ustedes y mirando la forma en que Dios ha transformado la vida de muchos de ustedes desde la primera vez que llegaron aquí a como están ahora. Y cuando eso pasa, jamás, te lo digo delante del Señor, le he dicho a mi esposa, ¿verdad que la iglesia de nosotros tiene tremenda? Oye, ¿verdad que mira que yo predico bien que la gente cambia, chicos? Mira que tenemos líderes ahí que pueden hacer un buen programa de discipulado. Nunca he dicho eso, te lo prometo delante del Señor. Siempre he dicho, mira que Dios es poderoso. Mira que Dios hace grandes cosas. Mira esta persona cómo llegó a nuestra iglesia, mira cómo ahora sirve al Señor, cómo ha crecido espiritualmente, cómo ora, cómo predica, cómo es un líder, y todas esas cosas son gracias al poder de Dios. Hermano, si usted no ve un milagro en eso, ¿dónde va a haber un gran milagro? Porque el gran milagro, el que solamente hace Dios, es el que hizo comenzando en nuestro corazón, amén. Cambió nuestro corazón y cambia entonces, ¿qué cosa? Nuestra vida. Cambia nuestra vida, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra forma de pensar. Hermano, ¿qué médico puede hacer eso? ¿Qué pastilla hace eso? ¿Qué religión hace eso? ¿Qué gobierno hace eso? ¿Dónde se compra eso? En ningún lugar. Eso es un milagro sobrenatural de Jesucristo a través del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y eso fue lo que ocurrió allí. ¿Por qué? Por el poder de Dios, amén. Por el poder de Cristo, amén. Porque Él lo quiso hacer, amén. Pero porque tuvieron, ¿qué cosa? Fe. La fe, al ver la fe de ellos. La fe tuvo un lugar fundamental. Vamos a ver otro milagro donde todavía se ve más claro y tremendamente el papel de la fe. Y vamos a ver esta historia que está allí también en Mateo 9. Pasa igual en Lucas, capítulo 8, no lo busquen ahora, pues si quieren anótenlo ahí. Esta historia está más detallada. Y el Señor está en camino de hacer un gran milagro de resurrección. Una persona vino pidiendo ayuda por su hija, enferma, se llamaba Jairo. Y esa niña murió, era una niña. Y el Señor hizo un milagro de resurrección con la hija de Jairo. Pero en camino hacia allá, toda la gente estaba alrededor de Cristo por el asunto de que sanaba gente y toda aquella cosa. Y miren lo que pasó, en medio de aquella multitud, dice, y he aquí una mujer enferma
de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, y si eso no es fe, dígame usted qué es eso: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. ¿Cómo es? Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Lucas también, capítulo 8, aclara un poco más y cómo sucedió esto. Y dice que el Señor, yendo para el asunto de Jairo, ¿no? Y la gente estaría, oye, la niña se murió y va para allá. ¿Qué va a pasar? Y todo el mundo alrededor de Cristo. Y había ahí gente empujándole y tocándole. De pronto dice el Señor: ¿quién me tocó? Le dice un discípulo: maestro, ¿quién te tocó? No, aquí está tocado todo el mundo. Aquí todo el mundo te está empujando y gente para acá. Y dice: no. Alguien me tocó. Y estaba esta mujer con esta historia. La tocó, lo tocó, porque tenía la fe que nada más que tocando su manto sería salva, sería curada. Y ahí está, versículo 22. Tu fe te ha salvado. Así que la verdad es que aquella acción de aquella mujer hizo que la voluntad de Dios se hiciera realidad en ella y fuera salva. Claro, fue salva de su enfermedad. Pero qué interesante que aquí usa la palabra salva, que puede incluir también lógicamente la parte espiritual. Y en el tema cristiano, cuando decimos se salvó, estamos hablando en términos espirituales principalmente. Pero sabemos que aquí el caso principal era de salud, milagro de salud. Pero nosotros sabemos, hermanos, que está bien claro en la Biblia que la salvación de nuestro espíritu y nuestra alma para siempre, en la fe juega un papel fundamental. La fe es aquello que nos corresponde nosotros hacer para que el poder de Dios se haga realidad en nuestra vida y haya un nuevo nacimiento en nosotros. Ocurra algo maravilloso en nuestra vida, que efectivamente es lo que llamamos conversión. Una persona fue convertida, que una persona nació de nuevo. Sabemos que eso es a través de la fe. 100% es el poder de Dios. Dios lo hace todo. Quiere decir que no es por la religión, no es porque demos dinero, no es porque nos hagamos bautistas o nos hagamos católicos, nos hagamos esto o lo otro. Es 100% lo que hizo Jesucristo. Pero el Señor pide de nosotros este paso de fe, que es una acción. En el caso de los anteriores fueron estos amigos que lo trajeron y lo bajaron a los pies de Cristo, aquel paralítico. En el caso de esta mujer es que en medio de la multitud tocó el manto de Jesucristo, tuvo una acción, hizo algo donde el Señor supo que ahí había fe, que era una fe verdadera, que no era del alma intelectual, emocional, sino que era algo real, que la motivó a ella, que la movió a ella a ir ahí a los pies de Cristo y tocar su manto. Y ahí entonces ocurre el milagro. Ahora, hablamos de que la voluntad de Dios tiene que estar ahí. Ahora, en cuanto a nuestra salvación, nosotros podremos estar seguros o no de que la voluntad de Dios será salvarnos si ponemos la fe en Él. Ese amén significa que sí, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir eso de la salvación y no quizás de una enfermedad o de que se resuelva tal problema o que se abra aquella puerta que está cerrada para mí? ¿Por qué será que, por ejemplo, en el caso de Pablo, que tenía aquel aguijón en la carne y el Señor le dijo no, bástate mi gracia? Le dijo que no. ¿Será que existirá la posibilidad de que alguien que ponga verdadera fe en Jesucristo, Dios le diga no, a ti no te salvo? ¿Cómo juega aquí la voluntad de Dios con nuestra fe para nuestra salvación? Bien, está claro. Es que ya está declarado en la Biblia que la voluntad de Dios es que todo aquel que cree en su Hijo sea salvo. Ya está dicho por Dios. Ya la palabra de Dios está comprometida.
Y está escrita en la Biblia, no una vez, muchas veces, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que todo el que crea sinceramente en Jesucristo, todos sus pecados son perdonados. Así que ahí no hay duda. ¿Será que Dios quiere salvarme o no? Ay, la voluntad de Dios. ¿Será que me predestinó a mí ya para ir para el infierno y no hay nada que yo pueda hacer? No, hermanos. La palabra de Dios ya está comprometida. El Padre ha dicho que envió a su Hijo del mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Por consiguiente, si yo creo, sé, porque está escrito en la Biblia, no porque yo lo sienta, no porque yo lo crea, no, porque es palabra de Dios, palabra de Cristo, que el que cree en Él tiene vida eterna. Por consiguiente, ya la voluntad de Dios está dicha. Lo que hay que hacer es creerla y tener fe. Amén. Por eso es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia tiene que predicar. Decirle a la gente, óyeme, tus pecados ya están perdonados. Digo, no están perdonados, están pagados. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Murió por tus pecados y murió por los míos. Esa es la buena noticia, ya está pago. Ay, ¿qué tengo que hacer entonces? Hacerme bautista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto hay que pagar? Digan, cheque de cuánto hay que hacer. No, mijo, es gratis, ya está pagado. ¿De qué se trata entonces? Poner la fe en Jesucristo. Una fe verdadera. Una fe que actúa. No emotiva, ay, yo tengo fe. No, que actúa. Que está dispuesto a seguir a Cristo, que está dispuesto a renunciar a la tentación del pecado, que actúa, que le dice al Señor, esto es en serio, que decide bautizarse porque quiere obedecer a Cristo, que quiere serle fiel. Eso es una fe que actúa. Y cuando eso ocurre, cuando eso pasa, la palabra de Cristo dada a esa mujer nos toca a cualquiera de nosotros. Tu fe, mi amigo, te ha salvado. Porque la pusiste en Jesucristo. Muy importante esto, hermanos. Toda esta fe que hemos puesto aquí, que se habla aquí de esta historia, ¿fe en quién? En Cristo. No es la religión judía. Es en Cristo. Muchas personas dicen, no, lo importante es tener fe. Y lo dejan ahí. Yo nada más quiero, analicen esto. ¿Creen ustedes que los yihadistas estos islámicos extremistas que se montan en un avión y explotan y matan a todo el mundo y se matan ellos también tienen fe? Oiga, para tener eso hay que tener fe. Ellos están seguritos de que van para el paraíso. Qué sorpresa que se van para el infierno. Pero ellos tienen fe. Tienen fe en un error. Pero tienen fe al punto de que son capaces de hacer quizás lo que nosotros o algunos de nosotros no están dispuestos a hacer por Cristo. Vamos a dejarlo ahí. Ellos tienen fe en esa falsa religión y actúan. ¿Es una gran fe? Claro que es una gran fe. Un pequeño detalle. No está puesta en Cristo. Está puesta en una religión falsa. Por consiguiente, el problema no es que tengo fe. No es que tenga una gran fe. No importa cuán grande o tan chiquitica sea su fe. Es importante que esté puesta en Jesucristo. En la persona correcta. Él es el Salvador. Y todas estas personas, la persona que tocó el manto de Cristo, los amigos que bajaron a sus amigos, el paralítico, el ciego, todas las personas que fueron sanas, que recibieron un milagro, que sus vidas fueron transformadas, pusieron la fe en Jesucristo. No fue en Pablo, no fue en Pedro, no fue en la iglesia, fue en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, y fueron salvos. Y fueron sanados. Porque hubo un milagro. Milagro de sanidad, milagro de salvación, milagros verdaderos porque pusieron la fe en la persona correcta. El otro milagro que vamos a ver ahora usa una expresión que es para pensarlo. Busquen en su Biblia, por favor. Seguimos en Mateo 9, versículo 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? En otras palabras, el Señor esto es una pregunta diagnóstica para ver dónde está puesta la fe de ellos. ¿Creéis que puede hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, y aquí viene hermano, fíjense en esto, conforme a vuestra fe os sea hecho. Se las puso duras. ¿Pero qué pasó? ¿Tenían fe o no tenían fe? Yo creo que tenían fe, porque ¿qué pasó? Y los ojos de ellos, ¿qué fueron? Abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Así que fíjense de este milagro, porque le dijo, conforme a vuestra fe, es una condición. ¿Pudo haber sido que los dos se quedaran ciegos y siguieran ciegos? Sí. ¿Qué pasaba si se seguían ciegos? ¿La culpa era del Señor? ¿Qué pasaba? Que no tuvieron fe. Le dije, conforme a vuestra fe. ¿Podía ser que uno viera y el otro se quedara ciego? También, ¿por qué? Porque uno tuvo fe y el otro no. Pudo ser. El Señor no dijo, vean. No dijo eso. Dijo, conforme a vuestra fe. Si tiene fe, te cura. Y si no tiene fe, sigue ciego. Interesante, ¿verdad? En otros milagros que ya vimos, por ejemplo, el domingo pasado, no fue así. Cuando vino aquella, ¿se acuerdan que iba? Bueno, vayan en línea y oigan el mensaje de los que no estuvieron. Iba aquella, ¿verdad? Aquella pobre viuda llorando a su hijo muerto. Y el Señor Jesucristo lo vio a la viuda. ¿Y qué tuvo? Compasión de ella. Y le dijo, levántate a tu hijo. Y el muerto se levantó. Ahí no hubo fe de nadie. Ahí lo que hubo fue la voluntad de Cristo. Ahí fue una orden. Dios es poderoso. Dios da la orden y hace lo que Él quiere. Amén. Él es Dios. Pero en este caso, y yo sospecho que en muchos casos que tienen que ver con nosotros, el Señor nos dice conforme a tu fe. Y a veces pasa y a veces no. Porque no tenemos la fe suficiente. Porque no tenemos la fe puesta en Cristo. Y algo pasa que no pasa. Bueno, lo que pasa es que no pasa nada. Y es que el Señor ha dicho conforme a nuestra fe. Ahora recordamos y repito lo que dije ahorita, rapidito. Hay que tener fe en que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Ahí está la base de la fe. Que el Dios no miente y creerlo completamente. Juan 10:9, hay muchos pasajes de esto, ¿ok? Pero Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entraré a él y hallará pastos. Así que el Señor dice que Él es una puerta, el que entra a Él, el que le cree a Él, el que pone la fe en Él, lo primero que pasa es que es salvo. Palabra de Cristo. También dice que Él estará con nosotros y hallaremos pastos verdes. Hay un cambio en nuestra vida para bien. Algo maravilloso va a ocurrir. Eso está dicho por Cristo. La pregunta es, ¿le creo o no le creo? ¿Realmente voy a aceptar esto como una gran realidad? ¿Voy a tener una fe completa en esto? Si eso ocurre así, conforme a nuestra fe va a ocurrir. Porque para muchos dirán, oye, yo me hice bautista, cambié de iglesia, me fui para aquella iglesia, yo no veo el cambio ninguno. El pasto verde, no, el pasto ahora está más negro que nunca. Tengo ahora más problemas, no se resuelve nada. Y la pregunta es, ¿realmente pusiste la fe en Jesucristo? ¿O tú pensaste que esos religiosos te iban a cambiar la vida? ¿O tú pensabas que haciendo esto o haciendo aquello? ¿Dónde realmente estás poniendo toda tu fe? Ahora, y vamos a ser sinceros porque este es un tema un poco complicado en algunos pasos y creo que estamos de acuerdo en eso. ¿Hasta dónde obra nuestra fe para que el Señor haga un milagro? ¿Hasta dónde es la voluntad de Dios para que eso ocurra? ¿Cómo yo sé si con toda la fe va a decir que sí? ¿Cómo yo sé que teniendo fe el Señor quiere que sea que no? O sea que aquí hay es un tema un poco complicado.
Y el Señor aclara un poco más de esto con enseñanzas bien claras acerca de cuándo Él quiere hacer un milagro. Y el próximo milagro que vas a ver, vamos al capítulo 21 de Mateo. Pero después rapidito vamos a ir al versículo 15 de Juan. Así que si quieren buscar los dos textos y lo marcan ahí con el dedito. Porque vamos a hacer hoy una práctica aquí de entender que no podemos comportarnos como algunas sectas hacen, que es tomar un texto de la Biblia, un pedacito, sacarlo y basar toda mi doctrina y todo lo que yo creo sobre ese texto. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos dio toda una Biblia. Amén. Y en el caso de los mensajes del Evangelio, todo un nuevo testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Quiere decir que cuando nosotros vamos a basar nuestras creencias y lo que creemos sobre cualquier tema, tenemos que ver la enseñanza de la Biblia en el Nuevo Testamento, en el caso de la iglesia cristiana. Y no basarnos solamente en un pedacito. Así que el ejercicio que vamos a hacer es, en mi punto de vista, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que estas dos citas que vamos a ver casi que son las mismas, pero se suplementan y son necesarias ver las dos, no una sola. Vamos a ver el milagro, está allí en el capítulo 21 y comenzando en el versículo 18. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Así que este fue un milagro, bueno, la mata se seca, pero que se seca así de un ratico para otro sí es un milagro. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Yo no sé, estos discípulos habían visto a Cristo levantar muertos y se asombraron por una higuera, pero bueno, así somos, de incrédulos. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y echa al mar, será hecho. Ahí esto está duro. Y fíjense el versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, eso es fe, ¿no? Creer es fe. Podemos decir, todo lo que pidieres en tu corazón con fe, lo recibiréis. Ahora, ¿por qué digo? Porque si yo cojo este texto, yo le puedo decir a alguien, de ahí dice que todo. Así que si tú pides que se sane tu hijo y no se sanó, la culpa es tuya que no tuviste fe. Porque ahí lo dice el texto, sí lo dice, no. Ahora, ¿por qué entiendo que eso es manipular la palabra de Dios? Porque hay otras enseñanzas sobre esto. Y vamos a Juan capítulo 15, por favor. Versículo 7. Y fíjense que la forma en que termina el versículo 7 es lo mismo que estaba diciendo el Señor cuando lo de la higuera en Marcos 21, en Mateo 21, donde dice, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, lo que dice, ¿no? Fíjense cómo dice Juan. Bueno, lo que dice Jesús, pero ahora escrito por Juan. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, ¿y qué dice? Y os será hecho. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Los dos dicen, pide lo que quiera y se te hará hecho. Pero ¿qué pasa? En Mateo, ¿de qué habla? De fe. Pero en Juan no habla de fe. ¿De qué habla? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, lo que damos los discipulados, nos tuvimos que aprender este texto, ¿sí o no? Así que por eso es bueno ir de discipulado. Pedid todo lo que queréis. Pero espérate. Primero me dijiste que tengo que creer y pido lo que quiero. Y ahora me está diciendo que tengo que permanecer en ti. Y que tu palabra permanezca en nosotros, en mí. Si no, no se va a hacer lo que yo pido. Por consiguiente, hermano, ¿por qué no sumamos toda la enseñanza de Cristo? Que es como debe ser la palabra de Dios. Y saber que si yo pido y tengo fe, y que si yo permanezco en Cristo y estoy cerca de Él,
Y si su palabra permanece en mí, yo puedo estar convencido y seguro de que todo lo que yo pido en esa condición se va a hacer. Y el asunto con relación a la voluntad de Dios es la siguiente. Y yo lo veo así. Yo lo veo así. Cuando un cristiano tiene fe verdadera y cuando un cristiano permanece en Cristo y cuando la palabra de Dios permanece en él, todo lo que él pide va a ser dentro de la voluntad de Dios. Por eso el Señor le va a decir que sí. ¿Me sigue? Quiere decir que es una condición puesta por el Señor, pero la persona que hace esa condición no va a pedir barbaridades. Porque usando nada más que la enseñanza de la fe y que tengo fe, yo he escuchado, un cubano diría, tremendo papelazo, de decirle a alguien, yo declaro que ese ciclón que viene para acá, en vez de venir para acá, va a pasar por las Carolinas. Y lo que digo con fe, porque declaro lo que la palabra dice, que el que pide con fe, Dios le responde. Por consiguiente, yo estoy pidiendo con fe que el ciclón se vaya para las Carolinas. ¿Y qué pasó con el ciclón? Derechito para arriba de él. Yo diría, qué papelazo. Delante, poner el nombre de Cristo ahí y decir que es el poder de Dios y que Él tiene autoridad. Ahora, si esa persona está cerca del Señor y está unida al Señor, y si la palabra de Dios permanece en él, no va a pararse ahí a decir semejante estupidez. Porque va a tener el suficiente discernimiento del Espíritu Santo para saber qué pedir. Y pedir dentro de la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Porque es importante esto. Ahora, ¿qué significa, si vamos a pensar en esto, qué significa permanecer en Cristo? Ya sabemos que fe es creer en el poder del Señor, estar totalmente seguro que lo que Él tiene poder para hacer las cosas. Es completamente confiar y hacer algo que demuestre esa fe. Pero aquí está añadiendo ahora una segunda cosa, que es permanecer en Cristo. Si nosotros leemos Juan 15, hermano, uno de los pasajes de la Biblia más maravillosos, lea Juan 15 muchas veces, por favor, donde habla de que separados del Señor nada podemos hacer. ¿Se acuerdan ese texto, verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco, ustedes son los gajos. Separados de mí no hay nada, se secan, se mueren. No hay milagro, no hay fruto, no hay nada. Hay que estar unido a Cristo, por eso dice permanecer en mí. Y cuando estamos permaneciendo en Él y unidos a Cristo, hay fruto. Pero ¿se acuerdan que el fruto del Espíritu? Lo tienen en su mente. Gálatas 5. Anótenlo ahí si no se recuerdan, 22 y 23. ¿Cuántos frutos hay? 1. I'm sorry, hermanos, que les respondí así. Hay un fruto y hay 9 expresiones de ese fruto. Gracias, hermano. Hay un solo fruto. Es el fruto. No dice los frutos del Espíritu. No dice los frutos. ¿Cómo dice? El fruto. Quiere decir que todas esas 9 acciones son parte de lo que es ese fruto del Espíritu, que es cuando estamos unidos al Señor, el Espíritu, somos llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo produce en nosotros fruto. Ese fruto es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Así que si permanecemos en Cristo y estamos unidos a Cristo, estamos sirviendo a Cristo, estamos agarrados de Él en oración, estamos ayunando, estamos cerca de Él, ese fruto se manifiesta en nosotros, la abundancia de la llenura del Espíritu se manifiesta en su fruto y toda esta serie de cosas maravillosas se ven en la vida del cristiano. Y una de ellas es la fe, que es necesaria ¿para qué? Para que haya un milagro.
Quiere decir que tiene que ver con la vida cristiana, con el compromiso cristiano, con estar unidos al Señor, con estar cerca del Señor, con estar sirviendo al Señor, con estar dentro de la voluntad del Señor. Y eso nos da la madurez para orar con poder dentro de la voluntad de Dios. Y milagros ocurren. Y cosas preciosas y maravillosas ocurren. Ahora también no solamente es permanecer, le dice que su palabra permanezca en nosotros. Quiere decir que tenemos que ser personas, cristianos, que no actúan conforme a caprichos o a me creer la gran figura de la gran fe, de que quito y pongo y subo y bajo. Tengo que estar agarrado humildemente de las palabras del Señor, humildemente seguir sus enseñanzas y actuando así sometidos a lo que la palabra del Señor enseña, unidos al Señor con el fruto del Espíritu Santo. Y debido a eso, con una fe poderosa en el Espíritu y en el Señor, orar. Hermanos, en el nombre de Cristo algo grande ocurre cuando eso pasa. ¿Y ocurren qué cosa? Milagros. Milagros de conversión, milagros de sanidad, de lo que sea. Cuando los cristianos están cerca del Señor, unidos al Señor, sirviendo al Señor, agarrados de su palabra, hermanos. No es cuestión de un emocional ponerte a gritar. Agarrado de tu palabra, medita la palabra, cree la palabra, aprende la palabra, profundiza en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque aquí lo está diciendo que si no hay eso, olvídese que no hay milagro. No hay poder. Porque es un requisito para que ocurra fe, permanecer en el Señor, que la palabra del Señor permanezca en nosotros. Y entonces el Señor en ese tipo de cristiano, en ese tipo de persona, manifiesta su poder. Y maravillosas cosas ocurren. ¿Ocurre para un milagro o ocurre para soportar la prueba? Volvemos a Pablo. Esa historia no podemos borrarla. ¿Quién escribió Gálatas, esto del fruto? ¿Quién fue quien escribió la carta a los Gálatas? Pablo. Así que si alguien tenía fe, yo estoy seguro que era Pablo. Y cuando pidió por el aguijón en la carne, que le dijo el Señor, bástate mi gracia. ¿Cuántas veces lo pidió? 3 veces, suficiente para entender. ¿Sabes qué? Yo sé que tengo fe. Yo sé que Dios es poderoso. Pero porque estoy agarrado a su palabra y sé que por sobre todo está su voluntad, me someto a tu voluntad, Señor. Y me basta tu gracia para soportar la enfermedad, para soportar la prueba. Hermanos, esa es una persona madura en la fe, que está unida a Cristo y que la palabra permanece en él. Cuando es capaz de entender estas cosas y someterse a la voluntad de Dios y actuar, una fe que actúa, que da pasos en fe. Cuando estamos convencidos, hermanos, de que esa es la voluntad de Dios, cuando sabemos qué es lo que Dios quiere, porque lo he estudiado en su palabra, porque he estado ayunando, porque he estado orando, he estado unido al Señor, he permanecido cerca del Señor, tengo esa convicción en mi vida, entonces yo doy pasos de fe, creyéndole a Dios. Y cuando eso está ocurriendo, el Señor se va a manifestar. El Señor lo va a hacer. Va a ser el milagro. Y recuerden esto, volvamos al primer mensaje. El milagro no es algo que tiene una explicación científica, lógica. No, el milagro es algo sobrenatural que Dios hace. Solamente algo sobrenatural pudo cambiarme a mí. Y posiblemente usted dirá, y a mí también. Pero Dios lo hizo, amén. Eso es sobrenatural. Producto de la fe. Producto de lo que Él quiere hacer. Por consiguiente, hermanos, como cristianos, como iglesia, el punto es hacer crecer nuestra fe a partir de estar más unidos a Cristo, a partir de estar más embebidos en la palabra de Dios. Eso es a través de un discipulado activo, a través de una vida cristiana activa,
a través de una vida de oración intensa, a través de tiempo y tiempo meditando la palabra de Dios. Cuando combinamos todo eso, y no solamente algo como digo, tengo fe, lo declaro, lo digo, lo quiero, no. Viviendo eso, hay llenura del Espíritu y Dios obra milagros. Amén, hermanos. Creemos y predico y enseño que la salvación, según la palabra de Dios, es así. El que cree es salvo. Creo, eres salvo. No crees, sigues perdido. No es que te vas a perder porque no creíste. Es que no te salvaste porque no creíste. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es una gran diferencia importante. No es que yo me pierda porque no creí. Es que sigo perdido porque no creía. Yo estaba perdido ya. Yo estoy perdido. ¿En qué momento me perdí yo? Desde que pequé. ¿Cuándo pequé? Vaya usted a saber. Lo cierto es que todos pecamos. Por eso todos necesitamos a Cristo. Ahora, la palabra dice que ya yo pequé, ya la fregué, ya estoy perdido. Pero por la misericordia de Dios, el Hijo de Dios vino a este mundo. En la cruz del Calvario pagó por mis pecados. Ya mis pecados están pagos ahí. Pero va a ser mía esa bendición el día que yo ponga mi fe en Cristo. Y ese día, en ese momento, en ese instante, en ese segundo, no sé cómo llamarle, en ese momento que puse mi fe en Jesucristo, yo fui salvo para siempre. Porque Dios salva para siempre. Dios me hace de su familia, Dios me pone su sello del Espíritu Santo y ya soy su sangre. Igual que cuando mis hijos nacieron, ella es mi sangre, nació, punto. Cuando yo pongo la fe en Jesucristo, yo ya nací de nuevo en Cristo. Ahora tengo papá, tengo mamá, es Dios. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Es una llenura del Espíritu Santo, es un proceso. Muchos enseñan que eso es otra experiencia, que tiene que pasar algo grande para que eso ocurra. Yo no creo eso, hermanos. Sé que eso pasó muchas veces en el libro de los Hechos, no vamos a discutir eso ahora. Pero lo que pasó en el libro de los Hechos no quiere decir que tenga que ocurrir ahora. Puede ocurrir, amén, sí, claro que sí. Pero lo que yo entiendo en la palabra es que la llenura del Espíritu Santo es un proceso de madurez espiritual. Donde la persona va creciendo espiritualmente. Permaneciendo en Cristo. Amén. Meditando, creciendo, conociendo, discipulándome, sirviendo al Señor, haciendo obra misionera, hablando de Cristo, viendo la obra del Señor, empiezo a crecer, depender más del Señor. Y ese Espíritu Santo por el cual fui sellado empieza a crecer en mi vida, a tener crecimiento en mí, llenura de ese Espíritu. Y ese fruto empieza a verse. No quiere decir que hoy fui convertido y ya cambié el carácter de pronto. ¡Bum! Bueno, hay cosas que son así, es verdad. ¡Pum! Era borracho y ahora dejé de ser borracho. Amén. Pero cosas del carácter, cosas de comprender a la gente, eso es un proceso que depende de cuánto yo busque del Señor. Para algunos es más largo, para otros es más corto. Tristemente, y eso lo aprendemos en la Biblia, hay niños espirituales que llevan 20 años en la iglesia. Y te diré, ¿qué pasa con este hermano? Bueno, yo no sé, pero si pudiéramos ver su agenda, no su agenda la que he escrito en un librito, no, la agenda de verdad. ¿Dónde está el Señor ahí? Eso va a descubrir el asunto. ¿Dónde está su vida de oración? Su fidelidad en las cosas del Señor, etcétera. Tú mira ahí tu agenda, ¿dónde está el Señor ahí? Y ahí tú vas a descubrir por qué hay hermanos que en poco tiempo han crecido mucho espiritualmente y ya están dando el fruto del Señor abundantemente, y otros llevan 40 años y apenas se ve ningún fruto. Los dos son salvos y pusieron la fe en Cristo, amén. Por favor, hermano, amén. Porque no depende de eso mi salvación, depende de lo que hizo Cristo. Pero la llenura del Espíritu, que haya fe fuerte en el Señor para que ocurran milagros, para que el Señor me use de esa manera, depende de eso. Y que yo lo esté haciendo, hermanos, porque es la voluntad de Dios que eso ocurra. Leí este artículo bien interesante. En el 2010, un grupo de 8 amigos cristianos decidieron orar por un barrio en Sacramento, California, llamado Detroit Boulevard. Uno de los barrios de más crimen en toda la ciudad de Sacramento. Prácticamente cada una de las casas de ese barrio era para practicar algo criminal e ilegal. Distintos tipos de crímenes, drogadicción, prostitución,
Prácticamente era una zona roja, requete contra roja, de pecado. Estos 8 hermanos, 2010, decidieron delante del Señor empezar a orar por aquella comunidad. Y empezaron a hacer caminatas de oración casa por casa, casa por casa, pidiéndole al Señor un cambio en aquella comunidad. Al tiempo de estar haciendo eso, tomaron una decisión más drástica. Esta era más difícil. Los 8, mudarse para esa comunidad. En general nosotros lo que hacemos es huir. Pero ellos hicieron fue ir. Por eso en el nombre del Señor, hermano de esta iglesia, mi posición es que debe estar donde está. En Atlanta, aquí. Todo el mundo ahí, nosotros nos quedamos. Para la gloria de Dios. Bueno, eso no tiene que ver con esto. Se mudaron. Y mantuvieron su vida de oración. Hermanos, un artículo escrito en el 2014, perdón. Un reportaje de la ciudad de Detroit en un periódico de allí de Sacramento. Algo ha pasado en Detroit Boulevard. Entre el 2013 y el 2014 no hubo un homicidio, no hubo un robo, no hubo un ataque sexual. ¿Qué pasó aquí? Si eso no es un milagro, usted dígame qué cosa es eso, hermano. ¿Quién puede transformar toda una comunidad? Si no es el poder de Jesucristo. Cuando hay oración, cuando lo hacemos en el nombre del Señor y en la voluntad del Señor. ¿Ustedes no creen que es la voluntad del Señor que Diqueiro sea para Cristo? ¿O tenemos duda de eso? ¿Por qué no actuamos en fe, sabiendo que esa es la voluntad de Dios? Y son las cosas que hay que hacer en nuestros grupos familiares donde quiera que estamos viviendo. Caminatas de oración, reclamar para Cristo ese lugar. Y hacer nuestra parte con fe. Porque es la voluntad del Señor que toda persona oiga de Cristo, amén. Es la voluntad del Señor que toda persona sea salva. Eso es lo que Dios quiere. Si no, ya hace rato hubiera venido ya para el infierno todo el mundo. Pero mientras haya oportunidad, Él quiere que estemos aquí en la iglesia predicando. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay que actuar con fe. Haciendo las cosas que sabemos en su palabra, que es lo que Él quiere, no mis caprichos. No de lo que yo quiero hacer y Dios mi criado como la lámpara maravillosa. Tengo fe, Señor. Boom. Quiero un carro nuevo. Quiero un Rolex. Quiero un no sé qué. Tengo fe, soy hijo de Dios. Hago lo que yo quiera. Usted me perdona, hermano, pero esa persona no está agarrada de Cristo. Porque no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que enseña la palabra. Y eso es lo que yo quisiera para mi vida y quisiera para mi iglesia. Porque queremos ver milagros. Dije mal. Necesitamos ver milagros. Necesitamos ver el poder del Señor derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros barrios, sobre nuestra ciudad. El Señor no ha cambiado. Él sigue haciendo grandes milagros. Desde sanar a una persona enferma hasta transformar a un delincuente en la persona mejor del mundo. El Señor sigue teniendo ese poder. Necesita una iglesia que le crea. Una iglesia que le busque. Una iglesia que esté cerca de Él y que actúe con fe. Que haga acciones de fe. Cerca del Señor, unido al Señor, dentro de la voluntad de Dios, en la palabra del Señor, pero actuando con fe. Hermanos, vamos a creerle a Cristo, porque Él va a actuar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra preciosa. Siempre tiene algo nuevo para nosotros. Siempre tiene algo especial. Y yo te suplico, Señor, del cielo y de la tierra, que cada uno de nosotros entienda que tú tienes un plan maravilloso para usar a tu iglesia en cosas sobrenaturales. Cosas que nadie puede hacer, pero tú sí puedes hacer. Y tú nos has escogido a nosotros para hacer esa obra, para hacer esos milagros. Así que en el nombre de Cristo, Señor, ayúdanos para hacer tu obra, hacerla con fe, hacerla bien, para que tú te glorifiques y te exaltes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.